Pastor Galito Grandes es uno de los principales responsables de que yo esté en la obra del Señor. Él fue el que me recibió la primera vez cuando yo entré a una iglesia, me dio un abrazo, me dijo, parece que tú eres militar, démosle un aplauso a él, Pastor Galo. Y gloria a Dios por la vida de él. Recuerdo claramente que él me dio un abrazo, me recibió mi esposa, nos recibió a mis hijos y nos dijo, bienvenidos. Y a partir de ahí yo entendí que había algo más en la vida de un individuo. Salí primero de mis propias visiones, de mis propias concupiscencias, y después de eso empezar a expresar y manifestar el reino. Cuando el Cordero de Dios a usted le salva, aplica su sangre y usted pasa a ser libre. Y luego de ser libre, usted va a empezar a hacer algo. Cuando usted es libre, usted va a empezar a conquistar lo que Dios le mandó a hacer. Mire cómo Dios le manda a Adán a la tierra a conquistar. Usted se ha puesto a preguntar alguna vez qué fue lo que Adán tenía que hacer. Adán tenía una sola función, él tenía que enseñorearse, él tenía que sojuzgar, él tenía que poner nombre a las especies de los animales. Solamente tenía un mandamiento negativo, que era que no coma del árbol, pero de ahí no era positivo, era impositivo además, era imperial lo que tenía que hacer Adán. Adán no tenía que venir a hablar de iglesia, es más, el plan de la iglesia no estaba, es como dice el apóstol Pablo, una añadidura escondida por los siglos para que se manifieste en el postrer tiempo. El sacerdocio que Dios le da a Aarón, siendo Moisés el regente de esta dispensación del código levítico, es una añadidura, dice el libro de Gálatas, por causa de las transgresiones de los hombres. Es decir, que si el hombre no hubiera pecado, nunca hubiéramos tenido necesidad de establecer un elemento sacerdotal aquí en la tierra. Lo que Dios le mandó a hacer al hombre era puramente gubernamental, que era lo que tenía que hacer el hombre. El hombre tenía que agarrar todas las tinieblas del pescuezo y mandarlas debajo del estrado de los pies del Señor, porque la palabra de Dios dice que Él creó los cielos y la tierra es el estrado de los pies de nuestro Señor. El estrado de los pies significa que es el lugar de la cárcel para los demonios. Usted sabe que debajo está el abismo y está el Hades y todo lo demás. Ese era un lugar de cárcel para todos ellos. Adán tenía la misión de agarrar a todos y meterlos en prisión. Era un gobernante que tenía que abrir el camino para que venga a reinar el Señor. Por eso es que se habla de reyes y sacerdotes. El sacerdocio tenía que venir después de haberse establecido el reino. Como no se pudo establecer el reino, y este emperador llamado Adán perdió todo lo que perdió por causa del pecado, ahí es donde nosotros tenemos que hacer una seria reflexión. El pecado al hombre sí le hace perder el reino. El pecado al hombre sí le quita dominio. El pecado al hombre sí le quita capacidad de autogobernarse, y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el Señor le ha dado a él dominio propio, es decir, gobierno personal, para que pueda después gobernar otras cosas. También dice el apóstol Pablo, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Y el que no gobierna bien la iglesia, ¿cómo pretenderá gobernar una nación, un estado? Ahora lo que nosotros tenemos que ver es cuál es el termómetro personal, eclesial y gubernamental. Es decir, usted y yo somos hombres y mujeres de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que hacernos una reflexión acerca del mandato que Dios nos dio, real y sacerdotal, y en qué punto estamos, y cómo está la nación. ¿Qué es lo que Dios le dio a la iglesia como función para que haga aquí en la tierra? Si el primer hombre, Adán, pecó y perdió el reino, qué interesante, porque lo que viene el Señor a rescatar no es a la iglesia, viene a salvar a la iglesia. Lo que viene a hacer es establecer el reino. Y cuando Él empieza a predicar, no dice, hagamos un montón de iglesias, sigamos el modelo de expansión. No, Él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y nunca habló Él, salvo unas 2 o 3 veces, acerca de la iglesia o de la eclesía. Él habló del reino muchas veces, y Él predicó del reino muchas veces. Los conceptos que Él dio fueron de reino muchas veces. Venció a las potestades. Ahora yo estuve hace un mes más o menos en Israel. El mar de Galilea es el primer punto que Él toma para poder acabar con toda una apertura abismal que no permitía que el evangelio salga cuando Él se haya ido. Por eso dijo que era preciso que Él tenía que irse a Galilea para enfrentarse con una potestad demoníaca que estaba impidiendo que todo lo que era en la expansión de la palabra de Dios siga. Por eso era necesario. Y recuerde usted que Él rompe eso, y después de eso se produce una gran expansión. El Señor hizo todo y nos dejó todo para que nosotros establezcamos lo que Él quiere. Por lo tanto, su función y mi función en esta tierra, más allá de sacerdotal, que es necesaria por causa del pecado, que desgraciadamente usted y yo lo hemos cometido y lo tenemos. Lo que usted y yo tenemos que entender es que una vez hecho esto, usted tiene que proyectarse a establecer el reino. Y Dios se va a encargar de que cuando usted entienda esto, el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios que sí tiene que ver con un asunto sacerdotal, porque hay justificación a través de la sangre que se derrama, como bien dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos.
nosotros tendremos que entender entonces que con ese único sacrificio se estableció la justicia de Dios. Y ahí Dios le da, el Padre al Hijo, una encomienda que dice: por cuanto has amado la justicia y has aborrecido la maldad, Dios te ha ungido, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Note que Cristo viene a la tierra para establecer el reino y la justicia de Dios, no por ser hijo, sino porque amó la justicia y aborreció la maldad. Por cuanto amaste la justicia y aborreciste la maldad, Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Quiere decir que habían otros que podían ser dignos de recibir eso, pero el Hijo amó la justicia y aborreció la maldad. Cuando usted ve el libro de Zacarías capítulo 5, va a ver que la maldad es un ente que se va a poner sobre la tierra y que va a tratar de destruir todo lo que tiene que ver con el plan de Dios. De hecho, Satanás no es el epítome, digamos, del jefe de todas las tinieblas. No, la jefa es la maldad. La palabra de Dios nos dice que Satanás era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. Quiere decir que la maldad entró. La maldad es un ente que existía previamente. En Zacarías 5 usted va a ver la maldad con M mayúscula y va a encontrar a la maldad poseyendo al enemigo. De tal forma que el ente al que hay que atacar es la maldad. Y yo pregunto, ¿hay maldad en nuestras sociedades actualmente? Claro que sí. Y entonces a Dios le da a la iglesia la capacidad de pelear contra el enemigo objetivo que tenemos. Cuando el apóstol Pablo se refiere a la lucha que tenemos, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores, huestes de ¿qué? De maldad. Usted y yo no peleamos contra el enemigo porque el enemigo está vencido, Satanás está vencido, el que venció fue Cristo. Y el que siempre vence se llama Cristo. El que no se encuentra en este momento bajo los pies del Señor es el estrado de la maldad. Nosotros tenemos lucha constante contra la maldad, huestes de maldad, y el lugar al cual tenemos que ir es en regiones celestes. Y por eso yo celebro lugares como este, en donde nos congregamos algunas personas, para ir a afrontar y confrontar en el lugar que corresponde. A veces nosotros, yo sé que aquí hay compañías proféticas, conozco y reconozco a muchos de ustedes también que son hombres y mujeres reconocidos en el quehacer profético. Hemos tomado ciudades, nos hemos dado la vuelta a la nación, hemos hecho muchos actos proféticos y sabemos de qué se trata. Pero a veces erramos el lugar en el cual tenemos que ir a atacar. Cuando lo hacemos a nivel de tierra, estamos perdiendo el tiempo, porque la palabra de Dios nos dice claramente que nosotros tenemos lucha contra esas potestades en lugares celestes. En los lugares celestes. ¿Sabe lo que es un lugar celeste? No es un lugar celestial. El lugar celestial es en donde usted fue bendecido con toda bendición antes de la fundación del mundo. A usted Dios le bendijo en una ciudad que se llama Jerusalén, la celestial. En un lugar que se llama Judá, la celestial. Salem, la celestial. Salmos, proverbios nos habla de ciudades celestiales en donde se rompe el arco, las saetas. Salem es el lugar en donde está el tabernáculo de Dios. El apóstol Juan dice que vio en Apocalipsis el templo abierto, la ciudad de Salem y el arca en el medio. Y por eso es que pierden el tiempo aquellos arqueólogos que buscan el arca del pacto, como en Indiana Jones y los rescatadores del arca perdida. ¿Se acuerdan ustedes? Indiana Jones, The Last Crusade. Y esos pierden el tiempo porque el arca no está aquí. Son funciones que ya Dios dejó escritas en su palabra que están en otro lado. Y así mismo, sus enemigos, los enemigos de esta nación, los enemigos del mundo entero, que tienen que ver con una jefa que se llama maldad, están en lugares celestes, príncipes que están gobernando áreas celestes. En el Apocalipsis capítulo 9 nos dice que el Señor Jesucristo fue crucificado en un lugar que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, son ciudades celestes. Sodoma desapareció de la faz de la tierra, pero Sodoma, la celeste, sigue allá, Egipto sigue allá. Los principios de ellos son permeables en las sociedades. Aborto, matrimonio igualitario, luchas desiguales, persecución contra la iglesia, que ahora mismo estamos nosotros afrontando una lucha desigual. Esos son principios de maldad que tratan de oprimir a la iglesia. Y la iglesia va a tener que levantarse para poder combatir efectivamente en los lugares que le corresponden. Cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo, la palabra de Dios dice que podemos desbaratar lo que está sucediendo en ese lugar. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que se pongan de acuerdo aquí en la tierra será hecho en el cielo, y todo lo que se pongan de acuerdo en el cielo será hecho aquí en la tierra. De tal forma que usted y yo tenemos una forma de desbaratar eso para que el gobierno de Dios, que sí está en el cielo, más allá del tercer cielo, no en el tercer cielo, más allá del tercer cielo. El libro de Nehemías dice que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria del Señor. Los cielos de los cielos. Interesante, esto significa que si el apóstol Pablo
nos reveló 3 cielos: primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Y Él fue arrebatado hasta el tercer cielo. La Biblia dice que de esos cielos ellos tienen otros cielos. O sea que sobre el primer cielo hay un cielo, y sobre el segundo hay otro, y hay otro. En esa revelación tenemos 3 cielos, más los cielos de los cielos son 6, más el cielo desde donde Dios hizo los cielos y la tierra. Interesante, son 7. Y el libro de Zacarías y el libro de Ezequiel nos dice que sobre el trono de zafiro, porque hay varios tronos donde se siente el Señor, sobre el trono de zafiro había una expansión y había agua. ¿Cómo será eso de glorioso? Es tremendo, dice, y yo había agua, yo vi una expansión sobre el trono, ¿se acuerdan ustedes? Y todo tiene vida en el cielo. En el cielo ya no está el enemigo, en el cielo ya no está la maldad, porque dice el libro de Apocalipsis 12 que Satanás y el dragón fueron expulsados a la tierra. Ellos no tienen ningún lugar. Se buscó un lugar para ellos en el cielo, pero se fueron a la tierra para que sean encarcelados. Su función y la mía en este tiempo, somos notificadores del reino y somos aplastadores de las tinieblas. Esa potestad tiene que ser puesta bajo el estrado de los pies de Cristo. Aleluya. Y para eso estamos aquí desde el punto de vista sacerdotal, desde el punto de vista real, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde todo punto de vista. Dios nos ha levantado para que seamos consecuentes con ese llamado. Mis amados, yo en este día, en esta tarde, les quiero primero agradecer y luego llamar a esa reflexión. Usted tiene que ir a luchar y esto es bueno. Por eso es que nos congregamos. Dios nos dio iglesias para que nos congreguemos en el nombre de nuestro Señor. Y cuando nos congregamos y atamos cosas en la tierra, rompemos la influencia del enemigo desde el segundo cielo. Lo que